Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en Comunicados del Bienestar. Este mensaje es para ustedes, jubilados, pensionados, y también para los que están a punto de retirarse o siguen trabajando en el sector formal, ya sea con IMSS o ISSSTE. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, que sabemos que genera muchas dudas, y a veces, hasta frustración. ¿Por qué hay personas que, después de trabajar toda su vida, reciben una pensión muy baja? Vamos a analizar en profundidad los factores que influyen en esto, porque muchos se preguntan, ¿trabajé por décadas, pero ganaba poco, por eso mi pensión es mínima? ¿O trabajé muchísimos años, debí merecer una pensión más alta? Aclaremos todas esas inquietudes, especialmente si usted se pensionará por la ley de 1973 o si ya está jubilado. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero urgente. Sabemos que muchos de ustedes han dedicado su vida al trabajo, cotizando durante 30, 40 años o incluso más. Y cuando llega el tan esperado momento de la jubilación, la realidad puede ser una gran desilusión. La pensión que reciben es mucho menor de lo esperado. Esto es especialmente doloroso para quienes están bajo la ley de 1973 del IMSS, y que han acumulado más de 1,000 o hasta 2,000 semanas de cotización, pero lamentablemente, su salario registrado fue bajo. ¿Qué pensión pueden esperar en esta situación? ¿Hubo otras alternativas que quizás no conocieron? Y lo más importante, ¿se puede hacer algo al respecto? No se despegue, porque esta información podría ser la clave para entender su situación y, quizá, para buscar una jubilación más digna. En el sistema de pensiones del Seguro Social que operó antes de 1997, hay 3 elementos fundamentales que se combinan para determinar el monto de su pensión mensual y vitalicia. Son como los 3 pilares de un edificio. Semanas de cotización acumuladas. ¿Cuántos años y semanas trabajó formalmente? Salario promedio de los últimos 5 años. El sueldo con el que estuvo registrado ante el IMSS durante sus últimos 250 semanas. Edad al momento de solicitar su pensión. La edad en que decide retirarse. Aunque los 3 son importantes, el número de semanas y, sobre todo, el salario promedio de los últimos años cotizados, son los factores que más influyen en el cálculo final de su pensión. Lamentablemente, en México, ha sido muy común que, a pesar de que un trabajador gane un buen sueldo, su patrón lo registre ante el IMSS con un salario inferior, a menudo el mínimo. Esto significa que, aunque usted realmente ganaba más dinero, las aportaciones a su seguro social se hacían con un monto bajo. Y es justamente este salario registrado, el más bajo, el que el IMSS toma como referencia principal para calcular su pensión. El resultado de esta práctica es devastador. Aunque usted haya acumulado miles de semanas de cotización, si el salario con el que lo registraron fue bajo, su pensión será igualmente baja. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos a don Roberto. Él trabajó incansablemente durante 40 años en el sector formal, acumulando más de 2,000 semanas cotizadas. Sin embargo, durante gran parte de su vida laboral, su patrón lo tuvo registrado con un salario mínimo. Cuando don Roberto llegó a la edad de retiro, esperaba una pensión que le permitiera vivir con tranquilidad. Pero al hacer el cálculo, descubrió que solo le correspondía la pensión mínima garantizada, que para el año 2025, es de aproximadamente 9,412 pesos mensuales. Aunque es un apoyo, esta cantidad está muy por debajo de lo que don Roberto podría haber recibido si su salario real hubiera sido el registrado. ¿Por qué se habla tanto de los últimos 5 años en la ley de 1973? Porque la ley establece que el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas es la base para calcular su pensión. Esto abre una ventana de oportunidad crucial. Si usted logra incrementar su salario registrado en los últimos 5 años antes de su retiro, su pensión final aumentará significativamente. Aquí es donde entra una herramienta clave, la modalidad 40, oficialmente conocida como continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Es importante mencionar que no todos tienen la posibilidad de realizar estas aportaciones, ya sea por requisitos o por el costo, pero es una opción a considerar. La modalidad 40 permite que un trabajador que ya no está activo, pero que cotizó bajo la ley de 1973, pueda seguir haciendo aportaciones voluntarias al IMSS, registrando un salario mucho mayor al que tuvo. Por ejemplo,
Si durante la mayor parte de su vida laboral su salario registrado fue de 300 pesos diarios, pero en la modalidad 40 se inscribe con un salario de 1.500 pesos diarios, el promedio salarial de sus últimos años se disparará. Esto puede hacer que, al calcular su pensión, en lugar de recibir los 9.412 pesos mensuales de la pensión mínima, el monto final se eleve a 20.000 pesos, 30.000 pesos o incluso más, dependiendo de cada caso y de cuánto aporte. Claro, esto tiene un costo. Las aportaciones de la modalidad 40 deben pagarse mensualmente y no son baratas. Sin embargo, muchas personas la consideran una verdadera inversión, ya que el beneficio de una pensión mensual más alta será de por vida, recuperando la inversión a largo plazo. Esta es una pregunta muy válida. Algunos trabajadores, para poder pagar los años requeridos de modalidad 40, se ven en la necesidad de solicitar un crédito o un préstamo con una financiera. Aunque pueda sonar arriesgado, si se hace con una buena asesoría y un plan financiero claro, puede ser una decisión muy acertada. Una vez que la deuda se salda, el trabajador jubilado disfruta de una pensión considerablemente mayor, lo que le permitirá vivir con mucha más tranquilidad. Si usted todavía está en activo y pensando en su futuro, preste mucha atención a estos puntos clave. Verifique su salario registrado. Es fundamental que sepa con qué salario lo tiene registrado su patrón ante el IMSS. Muchas veces no nos enteramos a tiempo, y esto es lo que causa las pensiones bajas. Revise si el salario que aparece en su reporte de semanas cotizadas coincide con lo que realmente gana. Si no es así, acérquese a su patrón o busque asesoría legal. Evalúe su promedio salarial. Recuerde que el promedio de los últimos 5 años es crucial. Si ya está cerca del retiro y su salario registrado sigue siendo bajo, considere seriamente la modalidad 40. Busque aumentar su salario registrado. Si todavía está trabajando, intente negociar con su empleador para que lo registren con un salario más acorde a lo que realmente gana. Esto puede cambiar radicalmente el cálculo de su pensión. Si no ve crecimiento donde está, considere buscar mejores oportunidades laborales. Su futuro es suyo y usted debe velar por él. Para quienes ya se pensionaron con una pensión baja bajo la ley de 1973, lamentablemente no es posible modificar el cálculo original de la pensión. Sin embargo, no todo está perdido. Existen apoyos sociales y programas complementarios a los que pueden acceder. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 años y más, otorgada por el gobierno federal, ha sido un verdadero salvavidas para muchas personas con pensiones bajas o para quienes no tienen ninguna pensión. También pueden tramitar la tarjeta INAPAM, disponible para cualquier persona adulta mayor de 60 años, que ofrece descuentos significativos en diversos establecimientos. Además, desde 2024 se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este mecanismo busca complementar las pensiones de quienes tienen menos recursos y está operando desde julio de 2024, beneficiando a muchísimos adultos mayores. Aprovechen todos los apoyos, tanto federales como estatales, que estén disponibles. Querida audiencia, hemos aprendido algo vital. Acumular muchísimas semanas cotizadas no garantiza una buena pensión si el salario registrado fue bajo durante años. La pensión bajo la ley de 1973 puede ser una gran oportunidad si se aprovechan bien los últimos años con un buen promedio salarial y herramientas como la modalidad 40. Pero también es una advertencia. Debemos ser conscientes de cómo estamos registrados y no dejarlo al azar. Si aún está a tiempo, haga los cambios necesarios. Y si ya está pensionado, busque y aproveche todos los apoyos que existen para usted. Porque después de toda una vida de trabajo, usted merece una jubilación digna y en paz. Así que le animo a informarse, a actuar y a compartir este conocimiento. Su tranquilidad futura vale oro. Nos vemos en el siguiente video con más consejos y noticias sobre sus derechos y beneficios. Hasta pronto.